Hola, muy buenas tardes y buenos días a todos los que estáis ahí. Hace mucho que no estábamos juntos, yo creo desde la vuelta del verano, y sé que muchos habéis preguntado cuándo vuelve el que estás leyendo, cuándo volvéis, y estoy encantada de volver con ni más ni menos con Miki Otero. Muy buenas, Miki, Hola, muy bienvenido. buenas, Berna. Encantado de hablar contigo. Encantada también. Bueno, este es un programa que viene y va. La verdad es que con las dificultades de la pandemia lo hicimos desde abril siempre de esta forma, no presencial. Ha sido difícil retomarlo, pero vamos a retomarlo y mientras se pueda, pues lo haremos cada uno en nuestras casas, como estamos acostumbrados, hasta que podamos volver a reunirnos. Y me hace mucha ilusión hacerlo con esta novela que tengo aquí. Mira, parece que me he puesto Te has camisa. puesto a juego, claro. Simón, no está premeditado. Simón, Miki Otero, que además, aunque la novela salió ya hace unos meses, acaba de ganar prácticamente en diciembre, si no recuerdo mal, el premio Ojo Crítico que concede Radio Nacional, que es un premio literario muy prestigioso. Bueno, Miki, bienvenido y cuéntanos un poquito qué nos has querido contar en Simón, que es la novela de un barcelonés como tú, Ujú. digamos, que arranca más o menos en los tiempos del 92 y nos lleva hasta el presente, pero que no es una figura estelar, es una figura, digamos, que vive en los márgenes, ¿no? ¿Cómo Ujú. nos la cuentas tú? ¿Cómo nos la defines tú? Bueno, es un protagonista accidental casi de varios episodios de nuestra historia reciente. Y como decías, arranca en el 92. De hecho, arranca en el verano del 92, como en ese momento casi de euforia crítica y de mucha confianza en el porvenir que había en ese momento. Y que él vive como niño de 8 años, es decir, lo vive de una manera aún más intensa que cualquier otro tipo de persona, ¿no? Y nada, es un niño que crece en un bar familiar de inmigrantes gallegos, en un bar humilde, y que tiene un primo que es 10 años mayor, que es una especie de tutor o mentor casi mágico, que le descubre la vida, la calle, y le descubre sobre todo los libros también. Unos libros que le regala subrayados, de tal modo que son casi pistas para que Simón viva esa vida. Y muy hacia el inicio de la novela, este primo tan especial desaparece y Simón tiene que aprender a vivir esta vida y aprende, digamos, que la vida no es tan fotogénica ni encaja tanto como las novelas. Y su forma de hacerlo es a través de un cierto don para la cocina, ¿no? Y del mismo modo que los héroes de las novelas que le gustan a él son grandes espadachines, etcétera, pues él tiene otro tipo de espada que es un cuchillo de cocina que le permitirá ir subiendo en el escalafón social hacia restaurantes de mucho lujo, hacia otro tipo de familias y de entornos, ¿no? Y bueno, lo que le suceda a partir de ahí, pues lo sabrá el lector cuando la lea. Mm. Como veréis, bueno, muchos seguramente ya lo habéis leído y habréis hecho muy bien, yo os la recomiendo. Es una novela llena de libros, efectivamente, como estás diciendo. Y antes de que hablemos de los que has elegido para comentar aquí con nuestros seguidores, te quiero preguntar por qué crees que ha tenido tanto éxito. Me contabas el otro día que vas a tener varias traducciones, estás en ello. ¿Por qué la historia de este Simón, de este pequeño Simón, hasta su vida adulta, hasta ese deterioro también de la sociedad, crees que ha llegado al corazón de tanta gente? Pues no lo sé. Si tuviera que hacerlo desde el punto de vista de por qué la está leyendo tanta gente ahora, o la está disfrutando tanta gente ahora, y con ahora me refiero a este momento que nos ha tocado, ¿no? Un momento en el que nuestras vidas se han visto afeadas, mermadas, en las que no podemos vivirlas de la forma plena en la que se supone que las vivíamos antes, ¿no? Y de algún modo la literatura, los libros, las novelas, una forma de poder vivirlas, ¿no? Mientras no podemos vivir la nuestra, de asomarnos a otras vidas posibles, ¿no? Y como Simón pues intenta de alguna manera ordenar o articular una vida con todos sus desengaños, traiciones, con todos sus deseos, y la recorre y lo acompañamos desde pequeño hasta ahora, pues yo sospecho que eso podría ser una razón, ¿no? En momentos en los que no podemos casi ni salir de casa, una novela que promete una vida con sus cumbres, sus batacazos y con esta especie de homenaje continuo de algún modo a la lectura, pues es posible que seduzca más por esa razón. No lo sé, la verdad es que no lo sé, es un misterio para mí.
Bueno, eres modesto. La verdad es que pero es cierto que por fortuna, la literatura nos ha acompañado y nos sigue acompañando muchísimo en este tiempo. Y muy curioso que tu primera opción, cuando te he preguntado de qué quieres hablar, de qué libros quieres hablar, ha sido hablar de Círculo de Lectores, libro de Raquel Jimeno que analiza precisamente, bueno, ese fenómeno que fue el Círculo de Lectores. Para quien no lo sepa, pues ese carril que se nos abrió para elegir libros prescritos seguramente por otros, pero que fue un torrente de libros que entró en nuestras casas en esas décadas. Cuéntanos, ¿por qué has elegido Círculo de Lectores? Bueno, este ensayo en principio creo que era una tesis y tal, acabó saliendo publicada y lo vi hace un tiempo y tardé un tiempo en conseguir el libro. Y bueno, me habla de una forma como muy directa, de alguna manera, a mí y a tantísimos otros lectores, ¿no? Yo creo que una de las cosas buenas, digamos, de Círculo de Lectores, de esa iniciativa, fue que de algún modo democratizó la lectura, la popularizó, desde luego también, ¿no? Y me interesaba leer desde el punto de vista de un ensayista, de un ensayo, todas esas cosas que yo había visto de una forma íntima. Yo tengo una gratitud eterna al momento en el que mis padres decidieron suscribirse a Círculo de Lectores. Mis padres venían de Galicia, fueron emigrantes a Barcelona. En casa no, la biblioteca, digamos, o las estanterías de libros de casa se llenaron gracias a Círculo de Lectores. Entonces, no sé, tenía ganas, digamos, de leer esa historia, ¿no? Y es muy interesante porque, como sabes, arranca en el año 1962, que estamos hablando de que en España había un 10% por alfabetizar, es decir, no había una red de librerías tan consolidada, sobre todo fuera de los grandes núcleos urbanos, ¿no? De tal modo que desde el primer momento vino a cubrir una carencia muy, 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 muy importante, ¿no? Entonces es interesante como el libro va desde este primer momento, que era casi como para roturar el mercado editorial, para que gente que nunca había leído lo hiciera, poco a poco va evolucionando y va encontrando, digamos, otros perfiles, ¿no? O sea, hay una anécdota interesantísima, bueno, no es bien una anécdota, el hecho de que en los momentos que las mujeres, por ejemplo, no podían ser titulares de su propia, de una cuenta corriente bancaria, Círculo dejaba pagar en efectivo al vendedor. Mm, De tal modo que las mujeres pudieron suscribirse y eran muchísimas más socias al final en proporción, hasta que incluso la publicidad de Círculo de Lectores se hacía en femenino, porque ellas eran el verdadero público. Y así con todo, ¿no? Esta intuición que te decía yo de que, por ejemplo, una familia como la mía se inició en la lectura gracias a Círculo en parte, está muy bien explicada. Hay anuncios del año 82, del año 79, donde se le habla a los padres directamente de que esos libros en realidad son para sus hijos, son esta especie de capital simbólico que te aseguraría de algún modo un porvenir, que no es bien así o no es una fórmula infalible, pero en mi caso ha sido así, por ejemplo, ¿no? mm. Y entonces toda esta historia, hasta toda una labor de jornadas culturales, de sofisticación de los libros en sí, de apuestas por grandes bibliotecas que abarcaran, digamos, todos los clásicos para que no se amnesiaran, no se perdieran. No sé, me parece una historia preciosa, en realidad, a través de los libros. O sea, el tono del ensayo es serio, evidentemente, pero a mí me parece una historia verdaderamente bonita, ¿no? Bueno, una opción muy curiosa e interesante, desde luego. Ampersand lo publica. Has elegido también a Don Carpenter, un par de cómicos que publica Sexto Piso. Cuéntanos, ¿por qué has elegido a Don Carpenter? Yo no sé si has leído a Carpenter alguna vez. Sí, este Sí. no, pero sí. Este fue el primero que descubrió. Casi que me gusta explicarlo desde fuera del libro, ¿no? Me parece bonita la historia. Jonathan Lethem, el escritor eh, estadounidense, explica que él descubrió este libro. Este libro, y Adore Carpenter, lo descubrió cuando trabajaba en una librería de segunda mano de Berkeley, y porque él le dijo a sus jefes que quería trabajar en los libros que no se venden en absoluto, ¿no? Como que eran como los que tenías que revisar para bajarles el precio porque no se vendían, ¿no? Y entonces un día, trabajando en esa librería, vio una portada donde ponía una pareja de cómicos con un blurb, con una frase, digamos, laudatoria de Norman Mailer, que decía que, bueno, venía a decir que era una obra maestra esta novela, ¿no? Me parece bonito como que un autor olvidado, digamos, resucitara de algún modo gracias
a este encuentro fortuito, ¿no? Porque Jonathan Lethem acabaría incluso completando, reescribiendo la obra póstuma, la novela póstuma de Don Carpenter, que es otra novela muy, muy, muy buena. Y esta novela es, bueno, recorre, digamos, unos meses de una pareja de cómicos, como dice el título, es casi como enclave Dean Martin y Jerry Lewis. Y bueno, son todas sus peripecias dentro del mundo del espectáculo, la inseguridad del cómico, sus problemas también con la fama y con el exceso. Y más que la historia en sí, que a mí no me fascinaría, digamos, de entrada, me gusta una vez más lo que me gustó ya en las otras novelas que había leído de Don Carpenter, ¿no? Que es este tono compasivo que tiene hacia los personajes, ¿no? Es este tono, pero no necesariamente amable, pero sí compasivo, sí, con muchísima gracia, con un sentido del humor muy, muy afilado, y muy melancólico. Es esa frase de Sí, triste y divertido. Don Carpenter es sí. así, es triste y divertido, ¿no? Pues habrá Y que buscarla. es Perdón. maravillosa. Sí, sí, es la última que se ha rescatado de él. Ya van 4 rescatadas en España, creo, Sí, en los Sexto últimos Piso años. está rescatando. Creo que ahora viene también otra, vi hoy el catálogo y también llega otra de Don Carpenter. Y bueno, es un gran autor para recuperar Sí, siempre y con esta ocasión, pues mira, ahí nos quedamos con un par de es además cosas. una demostración de que a veces cuando escribes fuera de tu escena y de tu tiempo es algo bueno, porque él era amigo de Richard Brautigan y todos estos escritores más Claro, hippies, más contraculturales, y él era mucho más racional, mucho menos sí. extremo, pero ha envejecido muy bien, la verdad. Son novelas deliciosas y esta es un buen ejemplo. La verdad es que es excelente recuperar novelas de otros tiempos, ¿no? No solo novedades, y es excelente el trabajo que hacen algunas editoriales para hacerlo. Yo estoy leyendo estos días una de Bárbara Cummings en Gato Pardo, Ujú. que es fascinante. Ya la estoy, o sea, cuando acabe ya hablaré o ya comentaremos o escribiré sobre ella. Pero sí, a Ujú. veces recuperar algo de hace, bueno, en este caso no son 80, en el de Bárbara Cummings sí, es fascinante porque te retrotrae a mundos en que todo era distinto, Sí, pero a la vez todo era igual, porque la esencia humana es la misma. siempre somos iguales. Vamos Sí. al siguiente, a Dickens, precisamente vamos a Inglaterra, a nuestro común amigo, una novela tardía de Dickens, que de las últimas, o la última, si no recuerdo mal. Cuéntanos, ¿por A qué mí, has elegido? a mí Dickens me ayudó mucho en el primer confinamiento, que es como cuando solo podías andar por tu pasillo y pasear por tu pasillo. Yo solo quería leer como novelas de 1000 páginas, a ser posible ambientadas muy lejos de lo que estábamos viviendo en ese momento. Y Dickens es la receta infalible. Es como si fuera una especie de tío abuelo, que no es un tío abuelo biológico mío, pero que yo lo siento así, ¿no? Es nuestro común amigo. Yo cuando, Es cuando vi nuestro común tío abuelo, sería una buena. Sí, sí, sí. Cuando vi tu mensaje, de primeras pensé que lo decías porque era nuestro común amigo de gente como tú, como yo, y no, es su última novela. Y es verdad, es el común amigo o el común pariente que todos querríamos tener. Y esta novela es la última que acabó realmente. Y me divierte pensar hasta qué punto estuvimos a punto de no leerla, porque el manuscrito y las páginas finales de esta novela las llevaba en el 9 de junio de 1865, cuando tuvo un accidente de ferrocarril brutal, Dickens, que casi fallece. Y él explica en el posfacio, de una forma muy sentimental, pero muy bonita, que después de intentar rescatar a gente, porque fue un accidente muy grave, fue a su vagón y rescató finalmente a los personajes de esta novela. Y es el último Dickens y por tanto no es tan humorístico como en Pickwick o como en otras novelas, ¿no? Más cómicas. Su carácter se ha agriado, pero a la vez lo mira todo con una sabiduría portentosa, la única en la que da la edad, digamos, ¿no? Y entonces, claro, para mí es una novela total de un tipo que hacía novelas totales todo el rato. Es decir, Ujú. vemos desde el tipo que malvive a las orillas del Támesis hasta los que pisan moqueta de poder, ¿no? Hasta los que mandan más, ¿no? En una sociedad. Y me parece que a pesar de ser la última, es un buen lugar por donde entrar en Dickens, ¿no? Y yo cuando empezó el confinamiento decidí volverme a leer la primera y la última novela de Dickens, y por eso caí de nuevo en nuestro amigo común y me gustó todavía más que la Eso, primera vez.
Eso será porque ya habías terminado de escribir tu novela, que los que andan con ella mucha gente no tiene tanto tiempo, pero sí, hay que recuperar nuestro amigo común, según versiones está traducida de una manera u otra. El mar, Iris Murdoch, gran aportación también, que no sé si es de Lumen, Es del Lumen, sí. que la ha recuperado también. Cuéntanos, ¿por qué el mar? También gran novela, la verdad. Sí, bueno, me comentaste que fueran así un poco variadas. A mí me interesa una cosa muy concreta del mar, el mar, ¿no? Que ahora te comentaré. Pero bueno, el mar es la historia de un tipo, Charles Arrowby, que es como un gran escritor, un gran dramaturgo y tal, que una vez abandona las tablas se retira a la típica casa apartada del mundanal ruido, ¿no? Es una casa como un poco destardalada que está justo delante de un mar que está siempre picado, que siempre parece que tenga una personalidad o carácter, ¿no? Y se retira ahí, pero paradójicamente, en cuanto se retira, el mar empieza a traerle todos los fantasmas de su pasado, todas sus exmujeres, ex amigos, ex problemas, todo va apareciendo. Entonces aparecen continuamente en la casa personajes del pasado de este personaje, y reaparece incluso su primer amor, pues es decir, la persona con la que estuvo cuando era adolescente, ¿no? Ujú. Bueno, que se abandonaron justo antes de empezar su gran carrera literaria y tal. Y es una novela que no salimos con él de esa casa prácticamente. Y mira que es una novela larga, creo que la tienes en... Sí, 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 es ya de las veo que... que no disparas por menos de 700, 800 Es páginas. de, es de las que puedes tener una lesión en la muñeca si la sostienes demasiado tiempo. Pero es una novela, claro, Iris Murdoch, a mí hay algo que me gusta, que dice dentro de esta novela, ¿no? Que es que la vida, y lo aplica a las novelas, ¿no? También, que la vida puede ser terrible, pero es más cómica que trágica, ¿no? Y su visión de la novela es precisamente eso. Incluso aunque intente atrapar sentimientos o emociones complicadas, lo hace a través de un humor finísimo, de una inteligencia como muy superior, que es la de esta mujer, que como sabes era una filósofa muy prestigiosa que finalmente se pasó a la narrativa. Y el lector que se meta dentro de esta novela no va a querer salir jamás, porque te metes en la cabeza de este personaje, Charles Arrowby, que te explica las cosas a su manera. Es el típico narrador tramposo, ¿no? Que tú ves que no te está diciendo la verdad. Y entonces, a medida que él va avanzando en la historia, lo tienes más calado. Es como cuando calas a un mentiroso, ¿no? Pero un mentiroso que tiene tanto talento explicándote su historia que quieres seguir escuchándolo, pese a que sepas que te está engañando en la mitad de las cosas. Y este narrador tramposo que es algo que a mí me fascina, desde Barry Lyndon hasta, yo qué sé, Los restos del día de Ishiguro. Me gustan estos narradores que te mienten, te esconden información, que a veces te mienten porque se mienten a ellos mismos, pero que tienen mucho talento y entonces que al final te quieres creer de alguna manera, ¿no? Y es una novela desternillante, o sea, es muy profunda, pero a la vez es desternillante y ya has visto, ¿eh? O sea, son 700 y pico páginas, pero bueno, se titula El mar. A mí me hubiera gustado que se titulara El mar, el mar, el mar, el mar, el mar para haber leído 700 más. O sea, Fantástico, la verdad, la recomendación. Y terminamos con el legado de Humboldt, de Saul Bellow, que has querido para cerrar esta conversación. Cuéntanos. sí, a mí Bellow es, bueno, a mí bueno, es un escritor muy reconocido, evidentemente, pero es un escritor al que yo voy casi como para coger tono. O sea, creo que no hay nadie que escriba, ningún escritor estadounidense que escriba con ese pulso y con esa capacidad de captar cualquier tipo de sensación y de emoción. Yo creo que Bellow se pone delante de ti. O sea, si ahora mismo entrara por la habitación, me sabría decir a cuántas pulsaciones me pongo cuando pierdo un tren y corro detrás, a qué velocidad de centímetros crecen mis uñas y la última vez que lloré, ¿no? O sea, es un tipo que mira la vida y descubre y sabe explicarte cosas que tú no sabes ver, ¿no? O sea, es un escritor ultra sensorial, y que escribe de una manera, insisto, prodigiosa, vamos. Y el legado de Humboldt no deja de ser personajes similares a los de otras de sus novelas largas, ¿no? Es un poeta, un poco como fuera ya del sistema, y digamos el aprendiz escritor que lo visita, que es Charles Citrine,
que acabará teniendo más éxito que él, ¿no? Y son las ideas y la forma de ver la vida, el mundo y la literatura de estos dos personajes, ¿no? A mí hay una frase en Simón que dice uno de los personajes que era algo así como que leer demasiado te convierte en esa persona que va por ahí enarbolando un tenedor en un mundo donde solo se sirve sopa. Y los personajes de Bellow van enarbolando, por brillantes que sean, van enarbolando un tenedor en un mundo donde solo se sirve sopa. Todo lo que saben no les sirve para su vida, se manejan mal en la vida, ¿no? Van de golpe en golpe, siempre les duele todo un mogollón, las heridas no cauterizan, van sangrando por el mundo con sus heridas emocionales. Y una vez más, es un escritor muy, muy divertido, además, que tiene en común con varios de los que te he pasado, y esta es una de sus novelas, yo creo, más potentes. Bellow tiene las cortas, que son como maquinitas perfectas, que funcionan a la perfección, con mucha tensión, como Carpe Diem u otras, y luego las largas, donde el tipo se deja ir y que a mí me gustan, aunque a pesar de que son mucho más imperfectas, me gustan mucho más, ¿no? Y a mí me mola de Bellow eso, y luego lo que pasa con sus personajes, que claro, el tipo los personajes de Bellow son como que vienen del mundo de emociones y tal ruso, que van ahí con el corazón en la mano y lo viven todo de una forma muy pura, pero claro, los han trasplantado, esto lo explica muy bien Torné en una conferencia, los han trasplantado en Estados Unidos en una sociedad hiperacelerada, consumista y tal. Entonces, claro, van perdidos todo el rato, se equivocan, sufren mucho, pero sufren, cuando sufre un judío de estos con tanto talento y lo explica tan bien, pues tú te ríes muchísimo y aprendes mucho de la vida. Y es lo que pasa con las novelas de Bellow y con Humboldt en concreto, que es para mí una de las mejores, ¿no? Bueno, pues yo creo que os voy a robar a Bellow y a ti esa definición de tenemos hambre y vamos con el tenedor en la mano. Yo creo que me lo quedo también para este programa. Estoy segura de que a todos vosotros os va a gustar porque somos gente omnívora, no. Queremos comer, eh, alimentarnos con tenedor aunque solo haya sólido por ahí, ¿no? Aunque solo haya líquido. Y queremos, y a pesar de todo lo logramos, alimentarnos de fantasías, de lecturas, de imaginación. Desde luego en estos tiempos duros más necesidad aún hay. O sea que nos quedamos con todas tus recomendaciones, que por si no te has dado cuenta son fundamentalmente anglosajonas. Otro día hablaremos de Latinoamérica o Yo de... sí, no tengo ningún... Si quieres hacemos otro solo Otro día, con sí, otro día. latinoamericanos más adelante, claro que sí. Pero Sí. esto ha estado muy bien. Y Sí, aquí de latinoamericanos, la verdad es que en el primer confinamiento que hablábamos antes, que me refugié en Dickens, una novela importantísima, es una novela contemporánea que acaba de salir, fue Poeta chileno de Alejandro Zambra, que ha recibido un aplauso unánime, pero que me parece prodigiosa, inteligentísima y de tenemos lo que más traer bonito que se ha tenemos que escrito traer a últimamente. Zambra, la verdad que tenemos que traerle a este programa. Bueno, Miki, ha sido un placer. Enhorabuena por Simón y muchísima suerte. Gracias a vosotros por estar ahí. Volveremos, estamos preparando muchas sorpresas muy buenas y espero que ya cojamos velocidad y nos acompañemos mutuamente, vosotros y nosotros los autores y periodistas, para una temporada de muchas lecturas y muchos sueños. Gracias, Miki. Suerte. Gracias, Bernard.